Buen día, Carlos. Bienvenido al podcast de Management Talks. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Carlos, para la audiencia que aún no te conoce, de parte de nuestra audiencia, por favor, ¿podrías presentarte y complementar la corta información que hemos brindado sobre tu perfil académico profesional? Sí, claro. Bueno, mi nombre es Carlos Pérez, me conocen como Charlie. Bueno, yo soy un filósofo práctico, es decir, a mí me interesa ver cómo la filosofía puede ayudar a las personas y cómo también puede ayudar a las organizaciones, ¿no? Básicamente es recuperar este carácter clásico de la filosofía como arte de buen vivir. Y actualmente, bueno, me dedico a también promover esto en ámbitos organizacionales, también realizo consultorías filosóficas, digamos, del tipo individual, y también me dedico a lo que es las cuestiones de la agilidad, ¿no? Como Agile Team Facilitator, consultor ágil, también veo temas de liderazgo, habilidades blandas, y bueno, también estoy haciendo una cuestión allí con Clown, junto con filosofía, que se llama payasofía, ¿no? Entonces, me dedico, digamos, a varias cosas con ese tipo de perspectiva filosófica, ¿no? Interesante, Carlos. Entonces, entremos a la pregunta de cajón. ¿Qué es Bien, la consultoría filosófica y cómo se diferencia de otros enfoques como una consultoría empresarial tradicional? bien. Creo que ahí lo importante es entender que esto de la consultoría filosófica, bueno, va a aparecer como que en los años 60, ¿no? Con un filósofo alemán que se llama Greg Achenbach. Y él lo que está planteando es que, digamos, muchos de nuestros problemas cotidianos, por así decirlo, en el fondo tienen un tamiz, digamos, filosófico, ¿no? Y que muy bien, digamos, abordados desde la filosofía, podrían ayudarnos a responder mejor a este tipo de problemas, ¿no? La idea es, digamos, recuperar este carácter de la tradición filosófica que puede ayudarnos en nuestra cotidianidad, ¿no? Digamos, haciendo una diferencia de este aspecto muy académico que ha ido teniendo la filosofía como algo que quizá no está muy cerca a nuestra cotidianidad, ¿no? Como una cuestión que solamente hacen los filósofos o que solamente se realiza en la academia, pero con quizá muy poca relación en nuestra vida concreta, ¿no? No, en este caso, Greg se da cuenta de esto y lo que intenta plantear es que muy bien lo que las personas cuando tienen algún problema se acercan a un psicólogo, por ejemplo, o se acercan a un consultor de negocios, muy bien pueden acercarse a un filósofo para tocar aspectos filosóficos de su consulta, ¿no? En este sentido, toda consultoría es una ayuda que otra persona brinda, ¿no? A una persona que tiene un problema o una cuestión que necesita resolver, ¿no? En este sentido, la consultoría filosófica que se diferencia es que se trata de buscar el aspecto filosófico del problema en el cual tú vienes. Ese es uno. Segundo, que lo realizas con un filósofo. Por ende, el enfoque que va a usar el filósofo no es tratar de responderlo en base a las cuestiones de tu pasado, ¿no? Como por ejemplo pueden ser tus traumas, tus problemas personales que vienen o arrastras de algún lugar. No, el consultor filosófico va a tratar de enfocarse en el aquí y en el ahora, ¿no? En el problema que actualmente te está a ti, digamos, generando algún tipo de situación incómoda. Pero no queremos responderlo desde una perspectiva psicológica, es decir, respondiéndola desde, digamos, fenómenos psicológicos o mecanismos psicológicos, sino desde aspectos nuevamente filosóficos, ¿no? ¿Dónde vamos a problematizar? Vamos a reflexionar, vamos a también traer a colación algunas ideas filosóficas que nos puedan ayudar para poder entender mejor el problema, ¿no? Entonces, dentro de esta consultoría filosófica, vamos a decirlo así, por lo que se puede ver, hay dos tipos de líneas, ¿no? Una línea quizá un poco más analítica, que va a tratar de enfocarse en el lenguaje y va a tratar de buscar una solución, y otra que se le podría denominar un poquito más continental, ¿no? O humanística, que más va a tratar de problematizar lo que tú vienes, pero no necesariamente va a tratar de darte una respuesta, ¿no? Entonces,
de esto justamente se trata, ¿no? Interesante, Carlos. ¿Podrías brindarnos un ejemplo concreto de una empresa, cómo se aplica o cómo se usa el tema de la filosofía, la consultoría filosófica? Sí, claro. Pensemos en lo siguiente, ¿no? A ver, tengo un casito, ¿no? Pero bueno, imaginemos una decisión económica de un empresario. Imagínate que tiene que tomar una decisión si es que debido a los problemas económicos que está ocurriendo o financieros, tiene que, digamos, reducir su planilla o mantenerla, ¿no? Entonces, aquí vemos que hay un problema, ¿no? Si bien es cierto, un consultor empresarial puede ayudarlo muy bien y le puede dar una respuesta desde la administración o desde las finanzas, esto ya dejó de ser un problema, digamos, del tipo administrativo o financiero, cuando esto ya le genera a él cierta ansiedad. Y no necesariamente termina siendo psicológico, porque lo que está ocurriendo en él es si es adecuada la decisión que va a tomar o no. Y en base a qué es lo que sabrá que su decisión es buena o mala, por así decirlo. Ya que es esto lo que le genera ansiedad. Porque tenemos que prestarle mucha atención a esto, ¿no? O sea, el reducir mi planilla podría ser visto como un acto moral que no necesariamente sea, digamos, correcto o bueno moralmente hablando, porque son personas que quizá están contando con este sueldo, imagínate este mes en diciembre, pero también esta persona reconoce que si sigue manteniendo esa planilla, quien va a terminar siendo afectada va a ser él misma. Entonces, ¿cómo debe tomar esta decisión? ¿No? ¿Bajo qué criterios debería tomar esta decisión para estar él tranquilo? Entonces no la vamos a abordar de forma psicológica porque no vamos a atacar la ansiedad en sí misma. No vamos a tratar de resolver el efecto, digamos, biológico que está sintiendo esta persona, sino que vamos a tratar de explorar el aspecto filosófico que está detrás de esta decisión que no sabe cuál va a tomar, ¿no? Entonces, podríamos empezar a determinar sobre la cuestión ética, ¿no? ¿Cuál serían los fundamentos éticos para él, digamos, tomar esta decisión? Podríamos empezar a explorar, ¿no? En decir, ok, ¿tú qué piensas, no? ¿Qué has pensado? En primer lugar, ¿no? Podría decir, sí, ¿no? Yo considero que es necesario que, digamos, reduzcamos la planilla porque ya no me alcanza, ¿no? Ya no puedo pagar, digamos, a todos, ¿no? Pero me siento mal, ¿no? ¿Y por qué te sientes mal? Porque todas estas personas, ¿no? No van a poder cobrar a fin de mes y muchas de estas personas están pues contando con el sueldo digamos, de diciembre, ¿no? Está en un problema ético, está en un dilema ético. Entonces, ahí aquí empezamos a cuestionar, ¿no? A empezar a problematizar qué pasaría si es que tomara la decisión en mantener toda la planilla completa, ¿no? Él tendrá que dar una respuesta, ¿no? Poder decir, sí, bueno, ¿no? Mantuve, ¿no? El día de diciembre cobraron, pero ¿qué va a pasar para enero? O sea, igualmente esa decisión la vas a tomar, al menos que pienses que eso podría cambiar, ¿no? Ahora, también podríamos invitarlo a pensar de si va a poder mantenerse el mismo tomando la decisión de mantener una planilla completa, ¿no? Ahora, también podríamos caer en otro dilema ético, ¿no? ¿Qué tal si es que al mantener toda la planilla para enero no puede mantener a la mitad de la planilla? Podríamos también plantearle este tipo de paradoja, ¿no? Si bien es cierto, salvaste a todos en diciembre, pero para enero al final terminaste no salvando a nadie. Entonces, ya básicamente, aunque todo este mes todos cobraron, el próximo mes los que aparentemente podrían quedar ya no cobrarían y puede ser que te vayas a la quiebra. Entonces, ¿qué decisión deberíamos tomar en esta situación? Esto justamente es muy filosófico porque la persona tiene que tomar conciencia de cuáles son los criterios para decir, ok, me siento tranquilo
en que he tomado esta decisión. Ahora, puede ocurrir algo más, ¿no? Y podemos decir, oye, pero tengo miedo. Tengo miedo de que me digan algo. Bueno, podríamos hablar sobre una virtud, que es la virtud de la valentía, ¿no? Que ya lo planteaba Aristóteles en la Ética de Nicómaco. Acá es, por ejemplo, donde ya traemos un filósofo con una propuesta como para poder seguir explorando y evaluando la decisión. Y diríamos, ¿no? Bueno, ¿qué es ser valiente? ¿Qué es ser cobarde? ¿No? Bueno, Aristóteles nuevamente lo pone como punto medio, ¿no? A veces hay que retroceder, a veces hay que estar al frente. En este caso, quizá te tocó tomar una decisión de irte hacia atrás, ¿no? También puede ocurrir otra cuestión que puede decir, ok, ¿y qué van a decir los demás? ¿Qué van a pensar los demás? Los demás pueden ser que me rechacen, pueden ser que me funeen, por así decirlo, usando la jerga, ¿no? Que me digan algo, que se quejen. ¿Cómo hago con esto? Bueno, pues aquí, o las opiniones de los demás, ¿no? De por qué yo hice esto, no hice el otro. Y podríamos nuevamente apelar a otra propuesta, digamos, filosófica, ¿no? Que ya se encuentra en los diálogos de Platón, ¿no? En esta escena donde, digamos, a Sócrates lo estaban invitando a sus discípulos a poder escapar, ¿no? De la cárcel, porque lo iban a matar definitivamente al beber el cicuta, ¿no? Y surge justamente un diálogo entre la cuestión de qué van a decir los demás de nosotros los discípulos si es que no te ayudamos en este momento, ¿no? Van a decir que no te hemos ayudado. Y Sócrates empieza a cuestionarlos de si realmente importa lo que piensan los demás, si realmente importa lo que todos piensen al respecto de nosotros, o si no es más bien que nos debe importar la opinión del que realmente sabe, ¿no? Y por ejemplo, a Sócrates le propone la cuestión de decir, ok, si tú quieres cuidar tu salud, ¿a quién se lo preguntas, no? ¿Te importa lo que opinen todos los demás o te importa del quien sí conoce sobre la salud, no? Entonces lo lleva a su discípulo a decir, sí, pues no, si yo quiero saber sobre la salud, le pregunto y me importa la opinión de quien sabe sobre la salud, ese me interesa, ¿no? No de los demás, ¿no? Y al final Sócrates va a dar a entender que, digamos, todas las personas o el común, digamos, de las personas muchas veces no saben nada. Y por lo tanto, como no saben nada, ¿por qué te debe a ti importar lo que opinen ellos, no? Y lo mismo puede ocurrir para esta persona que tiene que tomar una decisión como esta. Es decir, si bien es cierto, podemos recibir, digamos, el ataque o las opiniones de otras personas, quizá no nos debería mucho importar porque es posible que quizá ni siquiera han vendido chupetes, ¿no? Y por ende nunca saben qué llevar una empresa y tomar decisiones como estas cuando te encuentras en una situación crítica. Entonces, ¿por qué tendría que importarnos lo que ellos opinen? No, debería importarnos de quien realmente lleva una empresa y que conoce sobre estos temas y que es posible que quizá no emita la misma opinión, ¿no? Entonces, aquí estamos trabajando desde un aspecto filosófico este problema que podría ser visto quizás psicológico, como digo, quiere tratar la ansiedad, o también del tipo empresarial con la decisión financiera que debería tomar. Pero no, esto es un asunto también filosófico. Eso que nos acabas de comentar, Carlos, ese enfoque está muy interesante y bueno, mientras lo explicabas, evocaba el tema de la época de la pandemia, donde se dio esa ley famosa de la suspensión perfecta, en donde posiblemente empresas que sí lo necesitaban, que no tenían la espalda financiera, no les quedaba otras, pero se veían marcas que realmente tenían una espalda financiera fuerte y optaban por esta realidad. Y se vio el caso, lo que resaltó fue la panadería San Antonio con su CEO, en donde ellos, en vez de hacer uso de la suspensión perfecta, dijeron, ¿por qué no buscamos formas de innovar de tal forma de que a nuestros aliados, que son nuestros trabajadores, no los abandonemos en este momento que era crítico para todos, ¿no? Entonces, allí muchos CEOs me parece que estuvieron en esa posición
filosófica que nos acabas de compartir. Sí, definitivamente, porque esto ya no responde a una cuestión psicológica, responde a una cuestión ética. Tampoco podría responder a una cuestión empresarial, ¿no? Porque en realidad empresarialmente podría decir aplica la suspensión, ¿no? Porque te vas a reducir a nivel de finanzas una cierta carga. Esto es un aspecto filosófico que el CEO, de una otra manera, tiene claro cómo va a tomar sus decisiones o bajo qué criterios va a tomar una buena decisión. Y eso es justamente donde la consultoría filosófica intenta ayudar en la empresa, ¿no? Que tú puedas reconocer mejor los criterios bajo los cuales tú tomas una decisión que tú podrías decir es buena o es mala, ¿no? Correcto. Carlos, pasando al tema del liderazgo, ¿cómo puede la filosofía contribuir a un liderazgo más efectivo y ético dentro de las empresas? Sí, en este caso, con el tema de liderazgo, es igualmente tratar de que el líder tenga claro el marco de referencia bajo el cual guía su propio liderazgo, ¿no? Es decir, cuáles son estos principios, estos valores, o en mi caso, que creo que sí es bueno recuperar, cuáles serían las virtudes bajo las cuales va a guiar su propio comportamiento, ¿no? Que a veces no está tan claro, pero que es fundamental. Un líder, digamos, filosófico, por así decirlo, un liderazgo filosófico, tiene plenamente consciente la filosofía que está abrazando y que guía su propio liderazgo, ¿no? Por ejemplo, alguien podría considerarse kantiano y por ende su liderazgo se basa en que la forma de cómo él se comporte será aquella que espera que los demás se comporten con él, ¿no? Quizá puede ser un poquito más aristotélico, ¿no? Y va pues a tratar de llevarse por las virtudes, ¿no? Puede ser que sea, no sé, algo más posmoderno y quizá considere que la verdad no existe, ¿no? Y por ende pueden hablar de criterios mínimos bajo los cuales la gente puede estar de acuerdo. Entonces, la consultoría filosófica ayuda a que tú puedas tomar más conciencia de los criterios bajo los cuales guías tu liderazgo, pero también para evaluar si estos criterios te son funcionales, porque de esto se trata, o sea, no, esto de la filosofía aplicada, de las prácticas filosóficas, no está buscando quedarse en un mero, pues, en un mero discurso teórico, sino que realmente busca que lo que estás haciendo aquí sea funcional para ti, porque al final lo vas a ejecutar, lo vas a llevar a cabo y te permite evaluar si es que tiene los resultados o no. Entonces la idea es ir un paso anterior. ¿Cuál es el set de creencias que yo poseo y que guían mi comportamiento y si realmente son funcionales con lo que quiero conseguir, ¿no? Interesante, Carlos. ¿Cómo ayuda la filosofía a mantener un equilibrio entre los objetivos de la empresa, de las corporaciones y los valores humanos? Bien, yo creo que lo que permite es tranquilidad. Creo que permite a las empresas tener cierta tranquilidad con respecto a la decisión que están tomando. Como dije, ¿no? Este CEO tiene que tomar una decisión, pero ya le generó ansiedad. Si fuera al psicólogo, quizá lo que trataría de ir es a resolver el problema que está ocurriendo aquí, que es la ansiedad que se está manifestando de diversas maneras, ¿no? Ahora, podría también tomarlo desde una perspectiva psicoterapéutica, desde un aspecto quizá más cognitivo, y quizá por ahí va a ir rozando con nosotros, ¿no? Pero nosotros queremos ver el aspecto filosófico de esto, ¿no? Es decir, ¿por qué te sientes así? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿A qué creencias, a qué proposiciones, a qué cuestiones que estás asumiendo responde el que tú reacciones de este modo? Y si realmente es consciente de esto. Entonces es lo mismo con una empresa. Cuando la empresa va a comportarse de cierto modo, tiene que tener claro cuál es ese set de creencias bajo los cuales actúa y que a veces no tiene mucha claridad. Si los tiene claro, podrá
digamos, estar tranquilo, podrá confiar en su estrategia, porque al final esto ya es parte de su cultura. Básicamente, esto ya estaríamos entrando a lo que es la cultura de la propia organización, porque la cultura está formada de estos supuestos, de estas creencias, de estas ideas, significados y demás cosas que comparte este grupo humano y que actúan conforme a esto que está suponiendo o que da por sentado, ¿no? Interesante, Carlos. ¿Cómo fomenta la consultoría filosófica la innovación y el pensamiento crítico en las empresas? Bien. Bueno, definitivamente el pensamiento crítico, eso está allí, por lo mismo que se va a reflexionar, pero esta reflexión también conlleva la exploración, ¿no? Porque es un tema de explorar otras opciones para evaluar mejor el problema, como también para evaluar las contradicciones y también los matices entre unos y otros. Creo que podríamos decir que esto es como querer verle la quinta pata al gato, ¿no? Pero el querer ver la quinta pata al gato nos va a permitir ampliar el panorama de lo que aparentemente era un problema, pero era un problema difícil dentro de un marco mucho más pequeño. Pero hacia un marco mucho más amplio, puede ser que el problema pueda ser visto de otro modo, porque hay otras opciones bajo los cuales se puede resolver o hay otros caminos que se pueden tomar, ¿no? Entonces, el pensamiento crítico definitivamente ayuda. Ahora, y con respecto a la innovación, pues también que sí, porque permite que las personas puedan tener mucho más apertura a pensar en otras ideas que quizá ahora no las toman en cuenta, o por lo menos explorarlas, ¿no? Cosa que quizá dentro de un contexto cotidiano, debido a un carácter muy racionalista de las empresas, puede ser que no lo tomen en cuenta porque ya dan por hecho de que ellos ya conocen la verdad. Pero en una consultoría filosófica no queremos hacer eso. Vamos a averiguar, ¿no? Vamos a explorar si realmente lo que tú supones ahora como verdad realmente es verdadero, ¿no? Puede ser que no sea así. Correcto, y justo relacionado con lo que acabas de mencionar, quería preguntarte cómo es que la consultoría filosófica puede mejorar los procesos de toma de decisiones dentro de las empresas. Sí, definitivamente lo ayuda cuando hacemos toda esta exploración, ¿no? Hay una parte de la toma de decisiones donde vamos a ver el tema de opciones, ¿no? Y cuando tengamos que elegir la mejor de ellas, pues justamente en la consultoría filosófica ver, ok, ¿por qué estás eligiendo esta, no? O sea, ¿a qué valores, a qué principios, a qué fundamento filosófico está este apuntando, ¿no? ¿Qué está suponiendo que este sea la mejor decisión? También, por ejemplo, creo que aquí hay una cuestión importante que en la toma de decisión podría ayudarnos, que es, por ejemplo, el poner la emoción como parte de la toma de decisión, por ejemplo, que quizá en modelos cotidianos no se les presta atención, pero no, la emoción forma parte también de la toma de decisiones. Y la idea es más bien cómo podemos usar la emoción a nuestro favor, porque puede ser que la decisión que se esté tomando esté guiada por cierta emoción. Puede ser el miedo, puede ser la expectativa, o puede ser también, digamos, cierto optimismo que puede ser un poco falso. Es más, ahí entraría la consultoría filosófica a poder evaluar en decir, ok, están tomando o prestándole atención si es que hay una emoción que está guiando esta decisión y a qué responde esta emoción que puede ser que más bien, aunque esté oculta, ya de por sí ya ha marcado por dónde terminará decidiéndose. Porque si lo que guía es el miedo, entonces todas mis decisiones van a estar buscando evitar que pase algo, ¿no? Como también puede ocurrir, y me he visto en casos, que se toman malas decisiones por un peligroso optimismo,
que quizás si empezamos a cuestionarnos un poco más, puede ocurrir que ese optimismo no sea tan cierto, sino que más bien hay que meterle su cuota de decir, oye, ¿y qué pasaría si realmente tu optimismo es real? ¿No te vaya a ocurrir que al decidir esto te pueda pasar algo como esto? ¿En qué te basa ese optimismo, no? Porque está presuponiendo que la realidad es conocida, es conocible, por así decirlo. Pero la realidad es compleja, pues, ¿no? Entonces, ¿en qué te basas? Correcto, Carlos. Mencionaste el tema de la cultura organizacional. Justo quería que nos Uh -huh. profundices un poco la conexión que existe entre esta y la consultoría filosófica, ¿no? De qué manera la consultoría filosófica puede ayudar a una empresa a definir o fortalecer su cultura organizacional. Sí, definitivamente en el trabajo que estoy ahora, uno de los retos que tuve fue mejorar la cultura organizacional, ¿no? Y digamos que mi enfoque ha sido un poco diferente porque es básicamente mimetizarme aquí, ¿no? Trabajar aquí con todos ellos, conversar, aprovechar los espacios informales como para poder conocer a los demás, ¿no? Entonces, aquí es donde yo he tratado de utilizar este concepto del filósofo organizacional, ¿no? Podríamos decir que este filósofo organizacional trabaja la cultura, pero desde aspectos filosóficos. Bien, pero ¿cómo puede ser esto del aspecto filosófico de la cultura organizacional, Charlie? Bueno, lo primero es que el filósofo organizacional lo que va a tratar, pues, de ver es el aspecto epistemológico de la cultura, ¿no? Es decir, cómo conocen, ¿no? O sea, cómo suponen, cómo validan, cómo sostienen su cultura. Puede también cuestionar los modelos o aspectos que existen en la cultura. Es decir, siempre se tienen que hacer así las cosas porque no se pueden hacer de otro modo. Como también puede proponer otro tipo de criterios para sostener dicha cultura, porque todo esto son definitivamente supuestos, ¿no? Sigo yo el modelo de Edgar Schein y me parece interesante porque nos invita a ver aspectos que están ahí presentes, ¿no? En la cultura, por ejemplo, podemos ver un símbolo, podemos ver, por ejemplo, los rituales, podemos ver la relación de la comunicación, los estilos. Por ejemplo, yo trato de mantener un enfoque muy informal, no trato de mantener cierta distancia como consultor, por lo menos no es la forma de cómo yo trabajo y recibo críticas al respecto de eso, porque quizás es algo que no se ve, porque desde el inicio, si yo entro como consultor, la cultura de la organización lo está proponiendo como que estoy en cierta jerarquía, ¿no? Entonces como que no me puedo yo juntar o comportar igual, no sé, pues no como los plebeyos, por así decirlo. Pero yo no quiero eso, porque yo quiero conocer a la gente. Entonces yo quiero ser igual que ellos. Si no, ¿cómo yo me voy a enterar de lo que realmente la gente piensa, lo que la gente dice y lo que realmente la gente siente si ve a alguien diferente? O sea, normalmente vamos a tender a cuidar lo que decimos, porque el otro puede ser peligroso, ¿no? Puede ser un enemigo. En cambio, yo no quiero hacer eso. Yo quiero saber cómo es lo que la gente piensa, porque desde allí es donde yo podré hablar con el CEO, con el gerente, decirle, oye, he visto que esto está pasando y esto es lo que la gente piensa, ¿no? Y también desde allí es donde yo puedo trabajar con los demás y decirle, oye, pero te has puesto a pensar que esto puede ser posible que no sea así como tú estás pensando. Entonces, digamos que allí también está aplicada esta consultoría filosófica. Por ejemplo, yo tengo reuniones que le he puesto sesiones Kaizen con cada uno de estos como para conocer qué es lo que están queriendo, ¿no? Qué es lo que están buscando en la organización. Y al saber esto y al conocerlos más, levanto la mano y le digo al CEO, oye, esta persona me dice que quiere, digamos, desarrollarse profesionalmente en esta área, ¿no? Por ejemplo, tengo un amigo que nuestra organización, él trabaja como un desarrollador, es un desarrollador senior, por ejemplo, y él
ha decidido trabajar en una empresa con un horario formal, etcétera, porque quiere relacionarse más con otras personas porque mucho tiempo estuvo trabajando solamente en su casa, ¿no? Y ya no se sentía cómodo. Quiere ya dejar ese status quo o esa zona de confort por ahora volver a un ámbito organizacional, empresarial, corporativo, porque quiere conocer a otras personas. Entonces, nuevamente, esto puede ser que lo quieran ver, digamos, de forma psicológica, pero también puede ser filosófica desde un aspecto existencial. Es la existencia de él que está clamando por trascender o por realmente alcanzar algo que está viendo que en estos momentos le está afectando. Y también él comentaba que le gustaría ver aspectos comerciales, pero que aquí lo han venido a contratar, ¿no? Para, digamos, ser un desarrollador. Entonces yo conversando con él decía, pero ¿por qué no lo intentas? ¿No? O sea, yo por lo menos, por lo que te conozco, por lo que te veo, por lo que me dices, creo que muy bien lo puedes hacer. ¿No? Entonces me dice, no, es por esto, por el otro, por aquello. Bueno, entonces ahí está mi trabajo de, como se dice, crear las competencias, de crear las condiciones y dejar la pelota para que él simplemente meta el gol. Y conversar también con el CEO para decirle, oye, cuando escucho, tenemos problemas comerciales, mira, esta persona me ha dicho esto. Yo veo que él puede hacerlo muy bien y puedo trabajar con él para que realmente así lo obtenga. Y así ocurrió, ¿no? El área de aplicación, en su momento, cuando llegué, no era tan productiva. Cuando empezó esto a cambiar y empecé a trabajar con ellos, se empezaron a motivar, a darse cuenta que sí podían hacerlo, se tomó el ownership de poder no quedarse atrás en decir sí lo puedo hacer y empezamos a aumentar, digamos, en esta área, ¿no? Pero fue porque fuimos capaces de descubrir esto, ¿no?